Lunes. Bueno, no, otra vez. Mejor empiezo hablando de otra cosa. Ah, o cambio el tema y el episodio completo. O no lo hago. Nudos en la garganta, vacíos en el estómago, carcajadas inconfundibles, llantos imparables, bailes inolvidables, abrazos eternos, sabores, sensaciones impensables. Todo lo que nos conecta con la vida se va volviendo recuerdo y se convierte en una historia de pasos en la tierra que nos van trazando un mapa. No estoy segura del tema concreto de cada semana, pero estoy segura de poner el alma aquí para desnudarme y viajar, y a la vez invitarte a eso, a que a través de las palabras nos vayamos desnudando para viajar más ligeros, más livianos, entre mundos. Lunes, mañanas, amaneceres, abrir los ojos, despertar, levantarme, dar primeros pasos en ese día, tener primeros impulsos en esas mañanas, preguntarme de qué viaje vengo, cuál ha sido ese sueño, eneros, mañanas, amaneceres, días, semanas. 2020, mañanas, amaneceres, meses, pandemia, confinamiento. 2010, 2000. Mañanas, amaneceres, décadas, siglos, siglos, una y otra vez, por un tiempo indefinido y finito que parece ser claro y preciso en la invitación natural que va haciendo a mi humanidad. Volverte experta en iniciar, en empezar, en las primeras veces, volverte experta en los inicios. No para volver al principio de los viajes y quedarme estancada en comienzos eternos de procesos completos. Sí, para poner en los momentos en que parece que la vida tiene menos de lo que conozco y me ducha con todo aquello que desconcierta y sorprende, todo lo que otros inicios me han dejado. Sobre todo, la certeza de saber que ya he empezado, sobre todo la posibilidad de mirarla de frente a la vida, conociéndola en su espiral constante de no dejar nada constante y pedirme por enésima vez en la mía que siga iniciando, que siga despertando, que siga empezando, que siga andando. Hace mucho rato no me sentaba acá a hablarte a través de este micrófono y la verdad es que muchas veces pensé en si hacer este episodio o no, si hacerlo sobre este tema o cambiarlo, y lo pensé tanto y le di tantas vueltas y me senté tantas veces a intentar empezar que eso fue suficiente para confiar en que definitivamente de los inicios iba a hablar. Y hablo de los inicios porque con esto que empiezo es algo que escribí hace unas semanas, em, y me conecta con lo que voy sintiendo en estos días cuando abro los ojos. Siento eso que me preguntaba ahí, de dónde vengo, de qué viaje vengo. Porque he visto o he sentido de manera más clara cómo la vida es una secuencia de inicios constantes. Cada vez que abro los ojos, vengo de un lugar indoloro, de un lugar en el que mi cuerpo no experimenta ninguna molestia, ninguna incomodidad. Y cuando los abro, me reconecto con esta realidad terrestre, terrícola. y, y, y ahí hay un inicio, o sea, ahí hay un día que me está preguntando qué le voy a decir a la vida. Y justo en esa pregunta
pues siempre puedo decirle sí o no y elegir empezar ese día es decirle sí a la vida. No es suficiente con abrir los ojos, evidentemente. No es suficiente con que el día empiece y yo abra los ojos. Es necesario dar un paso más allá de la cama y empezar. Y entonces me preguntaba, mm, ¿qué es lo que me está moviendo tanto en esto de los inicios y en esto de que cada día es un día que se inicia, que cada día la vida me pregunta si le estoy diciendo que sí o que no, que cada día la vida mm, me hace, es como si me renovara ese compromiso con ella. Y entonces voy a diferentes lugares para comprender un poco más qué es lo que se está moviendo adentro. Y veo cómo es siempre la energía del inicio, la parte más intensa, lo que más toma en cualquier proceso. Y lo experimento justo en este episodio, lo experimento aquí mientras hablo, lo experimento en esa antesala de encender el micrófono y lanzarme, y lanzarme a compartirme. Lo experimento ante una hoja en blanco, cuando voy a empezar a escribir, ante un espacio en blanco, cuando quiero expresar algo que no tengo bien claro qué es, o sí, y aún así las palabras empiezan a salir de una manera que a veces no coincide del todo con lo que en la mente había. Y entonces me voy a descripciones que hacen, por ejemplo, los ingenieros químicos, los biólogos, cuando hablan de la energía que se necesita para que una reacción se dé. Cuando, digamos, vamos a producir agua o se va a producir agua en el encuentro del hidrógeno y el oxígeno, no basta con el encuentro, necesitan una energía que llaman energía de activación y esa energía es necesaria para que se dé la reacción, para que inicie la reacción. Esa energía es una energía que viene dada por el movimiento de esas moléculas y que les permite encontrarse y construir algo nuevo. O sea, encontrarse y reaccionar. Porque si no, se encontrarían y chocarían y rebotarían. Es una energía que las lleva a otro estado para poder configurar algo diferente a sus estados iniciales. Y esta energía de activación siento que es la misma que se necesita cuando se está enfrente de una hoja en blanco con este síndrome conocido de los escritores, del síndrome de la hoja en blanco, con un bloqueo creativo en el que no se sabe qué decir, qué escribir, qué dibujar, porque no es suficiente con el encuentro entre la hoja y el escritor, es necesario un movimiento. Y ahí, en ese movimiento extra, se empieza a dibujar una letra que tal vez empieza a conducirnos por caminos inesperados. Siento que es la misma energía que se necesita cuando se abre un micrófono para grabar un episodio de un podcast y se tiene una idea y tal vez hasta una secuencia de ideas, pero de repente la voz va tomando otros rumbos y otras formas y entonces prestamos la voz para que las palabras se vayan dibujando en el espacio. Y es también esa energía necesaria
para decirle sí a la vida cada día y para iniciar cada día. No porque se vuelva a empezar de cero, no, sino porque no es suficiente con ese encuentro del que les hablaba, entre abrir los ojos y que ya esté más claro el día, que ya se haya ido la noche y haya más luz. Es necesario ese movimiento, esa energía de activación para ponernos en pie. Y creo que coloquialmente lo decimos. No, hay que aprovechar ese impulso, no vayas a perder ese impulso. Claro, porque es, es algo que hemos experimentado. Cuesta más arrancar que seguir. Em, y bueno, desde, desde diferentes puntos de vista creo que hemos hecho explícito esto, desde las fórmulas y las ecuaciones matemáticas se describe muy bien cómo esa energía de activación es más grande que la energía que se necesita para continuar la reacción, como desde la psicología también se habla de esos primeros pasos como un reto y una decisión en la que se concreta el hombre. Desde el humanismo existencial es esa decisión la que nos permite atravesar lo que nos angosta, la angustia. Y es esa decisión la que nos pone en movimiento, porque se convierte en acto. Entonces, desde allí, siento que hemos tenido una intensidad en inicios en los últimos meses, o al menos yo he tenido esta intensidad en inicios desconocidos, en el inicio de un confinamiento, ahora en el inicio de una vida más exterior que antes, con las medidas que se empiezan a flexibilizar, con las invitaciones que empiezan a aparecer, de hecho, y con las incomodidades también que empiezan a visitarme respecto a esos movimientos de volver a salir y, y a la vez estar adentro. Y en ese movimiento llega algo que siento hasta, no sé, un poco absurdo y a la vez súper interesante. Y es que justo el fin de semana pasado estábamos en un encuentro virtual, en un taller, y estábamos haciendo un ejercicio alrededor de las anclas y cómo el ancla le da equilibrio al barco y a la vez le impide moverse. Y entonces a mí se me vino una imagen, se me vinieron dos imágenes inmediatamente y una fue de una persona tratando de equilibrarse en una cuerda en altura, como un malabarista, y otra persona sentada, quieta. Y entonces yo dije, bueno, es que no tiene sentido hablar de equilibrio cuando no nos estamos moviendo. Si estoy sentada, no necesito hacer esfuerzo para estar en equilibrio, pues allí estoy. Argumentarán que sí, que pues toda la columna vertebral hace un esfuerzo para sostenerme. Está bien. Sin embargo, cuando estoy en movimiento y estoy además en una cuerda floja, en altura, el esfuerzo que tengo que hacer realmente requiere toda mi presencia, buscando ese equilibrio.
ese equilibrio que se alcanza en el movimiento. Y entonces, esto puede sonar muy elemental, pero esto para mí ha sido algo que ha venido toda esta semana acompañándome y que quería compartir porque a veces siento esa necesidad o ese mandato de encontrar el equilibrio y volver al equilibrio, a un equilibrio estático, donde no sucede nada, donde no hay movimiento, donde todo es muy seguro. Y como yo he sentido que el llamado en mí de la vida, de esos días en los que abro los ojos y me pregunto de qué viaje vengo y cómo es que sigo diciéndole sí, aunque mientras duermo no siento el dolor de mi espalda baja, por ejemplo, que es muy intenso en estos últimos días. Em, y cuando despierto y me muevo y me levanto, pues está ahí. ¿Cómo es ese movimiento el que me invita a un equilibrio constante? Y volvía a esos momentos en clase donde nos explicaban desde la ciencia, claro, cómo el equilibrio es cuando en un sistema, por ejemplo, en una olla de agua hirviendo tapada, hay exactamente las mismas, el mismo número de moléculas evaporándose, o sea, pasando de líquido a gas, que aquellas que están pasando de gas a líquido. Es decir, si hay 10, lo voy a poner así, si hay 10 moléculas que se están evaporando, hay 10 en ese mismo instante que se están volviendo líquido. Y entonces, em, pues se anulan las unas con las otras, o sea, no se ve cambio en la cantidad de moléculas líquidas, por ejemplo, porque en el mismo momento en que se están perdiendo 10, se están ganando 10. No se ve el cambio, no se ve el movimiento, pero no quiere decir que haya quietud. Ese equilibrio es justo el momento culmen del movimiento, el momento en el que el movimiento se está dando de manera constante, sin parar, entre las dos fases. Y wow, me hizo hacerme esta pregunta. ¿Cuándo empezamos a ver el equilibrio como un estado de quietud? ¿Cuándo empezamos a ver el equilibrio como un estado en el que nada cambia? Si es en el equilibrio en el que la energía más se mueve, sí, se mueve hacia afuera y se mueve hacia adentro para lograr ese equilibrio, pero es un movimiento constante y como seres humanos siento que son los movimientos constantes los que nos permiten realmente sentir ese equilibrio. Y casi la obsesión por alcanzar un equilibrio, mal llamado equilibrio, siento yo, creo que es más bien un estado de parálisis, mm, se ve reflejado en todo el miedo que nos va invadiendo cuando la vida nos recuerda que es movimiento y que es allí, justo allí, cuando sentimos que nuestras manos se van hacia un lado y hacia otro, donde podemos reconocer nuestro centro. Y entonces veo esa posibilidad de iniciar en cada segundo, en cada minuto, en cada día, como esos sí que le he dado al movimiento y esos sí que me han traído hasta aquí. ¿Cuántos inicios me han traído hasta aquí?
cuántos días en los que me despierto, reconozco a veces de los viajes de donde vengo, otras no. Y cuando hablo de reconocer de los viajes de donde vengo, hablo de acordarme de los sueños, de esos viajes vengo. Y cómo al iniciar, al volverme experta en seguir iniciando, entonces también agradezco todos los días en los que me ha pesado más y he querido abrazar esa parálisis, entre comillas, equilibrio, de alcanzar un lugar donde me sienta bien y nada me mueva. Y lo he vivido acá cuando, por ejemplo, organizo la nevera y quisiera que se quedara así por siempre, no tener que volver a empezar en algún momento a organizarla, pero volver a empezar otra vez a organizarla significa que ha habido movimiento, significa que me he nutrido, significa que han llegado alimentos nuevos. Entonces, asimismo, esas invitaciones que me ha hecho la vida a moverme y a ordenar de manera diferente esta casa en mí, a poner prioridades diferentes, a rescatar prioridades de otros momentos, a despertarme y moverme, a leer, a cocinar, a cocinar cosas que me deleitan, cosas con las que me siento disfrutando el placer de los sabores y de la comida, pues realmente me está llevando hacia reconocer esos centros y esos lugares de equilibrio donde hay mucho movimiento. Y, y en medio de todo esto me entrega una última cosa y es como el dolor es un gran mensajero que entrega esas invitaciones hacia el movimiento. Y lo hablo desde los últimos 3 días que me ha dolido muchísimo la espalda baja, me han dolido mucho las lumbares. Parece que hice un movimiento en medio del ejercicio y, y no fue el mejor movimiento. Y entonces tengo resentido ahí, resentida esa zona. Y este movimiento y este dolor me ha mostrado cómo es un mensajero de la vida hacia el equilibrio, hacia el movimiento que nos lleva a ese centro, porque me permite, o más bien me exige escucharme y dar pasos y moverme y levantarme y acostarme y sentarme, atendiendo a lo que mi cuerpo me va pidiendo. Y no puedo dejar de pensar en los dolores emocionales que llegan a decirnos que nos atendamos desde lo que vamos necesitando y a contarnos que no es necesario hacer nido ahí, que es tan absurdo intentar eludir o evadir ese dolor como hacer casa allí. Porque así como en un parto no buscamos evitar el canal vaginal, tampoco buscamos quedarnos ahí viviendo, buscamos atravesarlo. Entonces, eso es lo último de lo que quiero hablar, como el dolor cobra sentido solo si vamos diciendo que sí una y otra vez a seguir caminando, a atravesarlo, sin quedarnos ahí, sin quedarnos viviendo toda la vida en el dolor y sin evitarlo, sin intentar evadirlo, porque entonces, ¿cómo nacemos? Porque entonces, ¿cómo seguimos iniciando y cómo seguimos estando vivos?
medio de todo, la verdad es que no estoy segura si este episodio vaya a ser el que voy a compartirles, porque han pasado todas las motos del día en estos últimos minutos y han hablado todos los vecinos que tengo. Pero quiero terminar diciéndoles que yo he viajado a un universo indoloro del que a veces no quiero regresar. Que como especie humana reconozco que nos hemos empeñado en evadir el dolor, mientras la vida nos llama a atravesarlo, pues es allí donde vamos naciendo. Y viene otra moto. Como si no reconocemos esos partos durante los que hay gemidos y llantos antes de la vida. Como si no reconocemos primaveras que brotan de inviernos. Evadir lo incómodo, lo que duele, es así de inútil como hacer casa allí mismo, en el duelo. Se atraviesa el canal vaginal. No nos quedamos viviendo en medio ni buscamos la manera de no recorrerlo. Se atraviesa y entonces empezamos a respirar. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar este episodio en el que me costó tanto iniciar. Gracias por quedarte hasta el final. Un abrazo y sé que pronto nos volveremos a encontrar.